Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Termina el Día Mundial de la Radio y comenzamos el Espacio en Blanco. Bienvenidos, un placer que estemos todos juntos. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, como digo, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Marc Asca y Javier Campos en la parte técnica, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar de nuevo juntos, viajando por esos universos que nos gustan. Y tenemos medios para vuestras comunicaciones. Teresa Vilas nos da algunos datos. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en diversos lugares de España Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y como siempre, recordar, hay premios para agradecer vuestra participación. Y preparaos, estos son los temas que nos esperan esta noche. Nuestro programa de hoy penetra por senderos tenebrosos. Son parte de nuestra historia reciente y han dejado huellas profundas en todo el planeta. De 1942 a 1944, Stritov fue el escenario de los crímenes de los médicos de la ANNERV, una organización científica muy confidencial, cuyos únicos objetivos eran experimentar nuevos tratamientos médicos y descubrir los orígenes de la raza aria, una raza superior muy valorada por el nazismo. El cerebro creador de dicha organización científica fue el famoso Heinrich Himmler, la mano derecha de Adolf Hitler. Se trata de los experimentos con cobayas humanas realizados en la Alemania nazi de Hitler. Ese será nuestro primer tema, los médicos de bata negra y la ANNERV. Seguiremos a la búsqueda de unos anillos misteriosos de obispos milagrosos. Una apasionante historia que se acaba de descubrir en estos días. Y seguiremos con más enigmas en ese universo del misterio que nos fascina. Prepárate. Lo que viene a continuación es una muestra de lo que el hombre a veces realiza con sus semejantes.
Ahí está el avance de los temas y os avisamos, hoy puede ser un poco duro. Solo nos queda saludar a nuestro invitado central de la noche, Eric Fratini. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Nada, un placer también para mí. Déjame que te vuelva a presentar. Has estado muchas veces con nosotros en el programa, pero bueno, por si acaso, ensayista, novelista, corresponsal en Oriente Medio, periodista, profesor universitario, guionista de televisión, conferenciante. Fuiste corresponsal en Oriente Medio, has vivido en Beirut, en Chipre, en Jerusalén. Has dado cursos de conferencias sobre seguridad y terrorismo, autor de 28 libros y 24 ensayos publicados en diferentes lugares como Portugal, Italia, Chequia, Francia, Holanda, Bulgaria, Polonia y ya no digo más. Y autor últimamente de un libro que se llama Los científicos de Hitler, historia de la Ahnenerbe. ¿De dónde sacas, primero, tiempo para escribir y en segundo lugar tantos datos como das en los libros? En este yo que he estado leyendo Los científicos de Hitler, increíble cantidad de datos. Pues bueno, digamos que el germen de este libro comienza en el año 2019, por el verano del 2019, que es cuando yo comienzo a recopilar información sobre la Ahnenerbe, ¿no? Empiezo a recopilar principalmente bibliografía. Has visto que las fuentes bibliográficas son brutales, ¿no? Y luego a partir de ahí comienzo a utilizar, ya sabes que me apasionan los archivos, sí, y comienzo a pedir información al Bundesarchiv, que es el archivo oficial del gobierno alemán, pidiéndoles información si tienen información sobre la Ahnenerbe. Y realmente, bueno, espectacular, porque bien es cierto que después de la guerra la Ahnenerbe intentó quemar la mayor parte de sus archivos principales, pero todavía quedan muchísimos documentos, telegramas entre líderes de la Ahnenerbe que están archivados en el Bundesarchiv. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a pedir documentos al Bundesarchiv que me fueron enviando y con eso conformé el 85-90% de la documentación. Esto te estoy hablando ya de finales del 2019. Tú sabes que yo como ya no me dedico, entre comillas, profesionalmente a escribir, porque lo he dejado por otro tipo de temas más sociales, llegó la pandemia el año pasado. Y durante los 2 meses que duró la pandemia, que tuvimos que estar encerrados toda la población, pues fue cuando dije, caray, por lo menos voy a escribirme un par de capítulos. Voy a intentar escribirme el mayor número de capítulos que pueda. Yo además tenía firmado este libro con Planeta, con el grupo Planeta, ¿no? Sí. Que es quien lo ha editado. Y bueno, ya sabes cómo soy, me puse ahí a escribir, me vino muy bien realmente, como gimnasia mental me vino francamente bien. Y terminó que cuando estos 2 meses que terminó la pandemia y que nos permitieron volver a salir a la calle y hacer una vida más o menos normal, descubrí que había escrito más de 400 páginas. Eso te iba a decir, los 2 capítulos se convirtieron en 400 páginas. Sí, no te quiero cortar. No, efectivamente, se convirtieron en más de 400 páginas. Sí, señor. Vamos con el tema, avisamos, hay cosas a veces terroríficas que han hecho seres humanos contra seres humanos y nos lo va a contar nuestro invitado Eric Fratini. Empezamos tras esa primera introducción. Comencemos analizando lo que Hitler llamó la raza aria. Para Adolf Hitler, la raza aria era una tribu superior en inteligencia, belleza y habilidad que existía en torno al norte aproximadamente. Hitler denominaba al resto de personas las personas animales y los consideraba vagos, sin inteligencia y destructibles por naturaleza. Estos vivían cerca de la tribu aria, pero según Hitler, por culpa de las mujeres arias, se comenzaron a mezclar arios con la raza impura y sucia, formando así mezclas en todo el mundo. La raza aria, tratemos de conocer más detalles de ella y de todo lo que surgió a su alrededor. Antes de entrar, si te parece, Eric, en la Ahnenerbe,
hablemos un poco eso de los prolegómenos, la raza aria. ¿De dónde surge toda esta historia, toda esta locura que llevó a ese holocausto de guerra nuclear, de guerra mundial y el holocausto? Bueno, la raza aria realmente es, como ideología, es creado por el Partido Nacional Socialista a comienzos de los años 20, ¿no? Cuando comienza un cabo austríaco que no conocía a nadie, que se llamaba Adolf Hitler, comienza, digamos, a basar su discurso en pequeñas tabernas de Múnich, principalmente, comienza a dar discursos donde comienza a hablar de la raza aria como la raza, el origen de la raza alemana, y la necesidad de recuperar ese origen, volver al Volkisch, lo que ellos llamaban el Volkisch, que era Volkisch es tierra, ¿no? Volver al origen de la tierra, al origen de la raza alemana germánica. Y para ello pedían, digamos, la necesidad de crear una raza aria y de explicar principalmente a la población alemana que era necesario, digamos que era lo que estaba escuchando en vuestra introducción, era realmente, digamos, hacer una selección, además, entre comillas, lo define muy bien, hacer una selección entre los superhumanos, que eran los alemanes puros de raza aria, ¿no? Y los subhumanos, que en esa parte de los subhumanos, en esa clasificación de subhumanos, estaban, bueno, pues todos los grupos sociales que acabaron en campos de exterminio y en cámaras de gas, como fueron los judíos, los gitanos, los eslavos, y luego también las ideologías políticas que estaban dentro de esos subhumanos, como eran los comunistas, los socialdemócratas, que también acabaron en campos de concentración. Ese fue un poco el germen, el origen de toda esta historia que vamos a contar hoy. Ya te empiezan a saludar desde Chile, desde Héctor Escobar en Alberta, Canadá, en Marruecos, Casablanca, o de nuevo en Chile, Lima, Perú, en Chiloé, al sur de Chile, en Toluca, México, Guatemala, Alejandro Ponce también te saluda. Un montón de gente saludándote. Aquí tengo un dato que dice: Himmler decía, el Führer ha marcado para nuestra generación el objetivo de que nos convirtamos en un nuevo punto de partida. Quiere que volvamos a los orígenes de la sangre, que nos enraicemos de nuevo en el suelo, recabar energías de fuentes que han permanecido sepultadas durante 2000 años. Era recuperar un poco todo eso antiguo y muy enraizado. Hemos hablado muchas veces ya de los SS y del esoterismo nazi, pero enraizar con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, uno de los grandes teóricos que viene a colación, uno de los grandes teóricos de estas teorías fue, curiosamente, un tipo que había nacido en Argentina, de padre alemán, que es Walter Darré, que luego se terminó convirtiendo en ministro de Agricultura durante el gobierno del Partido Nacional Socialista. Este era además, Darré era un intelectual, que además fue luego, posteriormente, en el año 35, fue uno de los grandes ideólogos para la creación de la NENERVE, ¿no? Darré era un intelectual, era un tipo que hablaba 4 idiomas, era un tipo que se había educado en la gran universidad de Heidelberg, en el King College de Londres, y digamos que él escribe los primeros textos con lo que hablábamos antes del Volkisch, ¿no? Digamos que la vuelta a la tierra alemana, al étnico alemán, digamos el origen de la raza aria, de la vuelta a la tierra, a la patria, y es Walter Darré quien realmente comienza con esas teorías. Él escribe un artículo muy interesante, yo lo he leído ya traducido al inglés, que se llama Sangre y Suelo, donde él, digamos, que da los primeros pilares para la creación de lo que luego fue la NENERVE, ¿no? Y en las cuales llama la atención de un hombre muy poderoso que se llama Heinrich Himmler, que, bueno, pues le llama la atención y le llama a Berlín y digamos que le combina a crear los primeros pilares de lo que iba a ser la NENERVE en base a las teorías creadas por Darré, que es realmente el ideólogo de la NENERVE, y de estas teorías de la vuelta a la tierra, de la pureza de la sangre, de lo que le llamaron el espacio vital, que tú también lo habrás oído, el famoso espacio vital, donde Hitler reclama el espacio vital en los territorios que luego ocuparon de Polonia, la parte occidental de Polonia, donde había mayor población de polacos de origen alemán
y eso era todo lo que ellos volvían como el espacio vital alemán y que luego posteriormente también fue los Sudetes, la zona de Checoslovaquia, y digamos que esas teorías, el ideólogo fue Walter Darré. Las SS soñaban con recomponer el sueño antiguo y siniestro en el que el superhombre ario tenía poderes mágicos y los miembros de las razas inferiores eran sus esclavos. Aquí están los prolegómenos de esta historia. Queremos seguir adelante cuando son las 12:21, 1:21 en las Islas Canarias. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Debido a esta extraña idea de la supremacía de la raza, algunos departamentos de la Alemania nazi se lanzaron a realizar pruebas para determinar cómo y quién era de raza aria. La política de Adolfo Hitler hablaba constantemente de una superioridad racial. La propaganda nazi explicaba y mostraba de manera muy clara lo que debía y lo que no debía ser. Así que con el objetivo de crear una raza de gente alta, rubia y de piel blanca, los más absurdos exámenes médicos comenzaron a llevarse a cabo. Un colorímetro indicaba cuál era el color de ojos indicado. Unas pinzas determinaban el diámetro del cráneo y distintas herramientas eran usadas para tomar múltiples medidas faciales. Exámenes como estos, aunados a otras estrictas supervisiones, estipulaban si una persona era o no de la raza aria. Por supuesto, y con mayor razón, distintas discapacidades físicas y mentales eran consideradas por los nazis como defectos humanos. En palabras de Hitler, eran vidas que no merecen ser vividas. Así comenzó la locura, una locura plena de experimentos con humanos. Conozcamos algunos de ellos. Pues ahí te dejo la pregunta. Toda esta historia fue el caldo de cultivo para realizar un montón de pruebas, algunas que ponen los pelos de punta. Tú recoges algunas en el libro Los científicos de Hitler, y no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues por el doctor Hirt, el famoso doctor. Tremenda. Tengo aquí el capítulo aquí abierto ahora mismo. ¿Quién era este personaje? Hirt era un antropólogo que había estudiado también en la Universidad de Heidelberg. Era un hombre intelectual bastante oscuro, la verdad. Era un hombre que, no tenía muchas amistades, era un hombre muy... era un malnazi, a mucha gente le hablaban. He leído el informe del Partido Nacional Socialista sobre el doctor Hirt. Era un hombre que no tenía muchas amistades, era un hombre bastante oscuro. Y él era un científico de la NNRV, él formaba parte de la NNRV, era uno de los hombres importantes de la NNRV. Uh-huh. Él propone a Himmler la idea de que hay que conocer al enemigo para poder destruirlo, ¿no? Entonces, con esa idea, él propone la idea de crear un gran museo en Estrasburgo, en la misma sede de la Universidad de Estrasburgo, que era una universidad del Reich, con la idea de crear un gran archivo histórico y una colección de cráneos humanos perteneciente a judíos, de origen judío, ¿no? Con esa idea, él contrata a un hombre que se llama Bruno Beger. Él fue uno de los antropólogos que acompañó a Ernest Schaffer, el famoso explorador que va al Tíbet en el año 36. Él contrata a Beger para que se dedique a recorrer el campo de Auschwitz y de Bergen-Belsen y de Birkenau, con la idea de que él seleccione qué tipos de personas o qué tipos de cráneos son interesantes para formar parte de la colección. Este hombre, Beger, recopila o selecciona aproximadamente a unos 84 prisioneros en campos de exterminio, que son judíos, uh-huh, y los trasladan a
Stutthof, el campo de concentración que está muy cerca de la Universidad de Estrasburgo. Y los gasean, los mandan a la cámara de gas, y los cadáveres son enviados a la Universidad de Estrasburgo para su estudio, porque la idea era crear una gran colección de cráneos, como te digo, de una gran colección de cráneos, ¿no? De cráneos judíos, con la idea, además, Hirt había propuesto incluso a Himmler la idea de crear un gran museo en Alemania, que fuera itinerante, un museo que fuera mostrando la degeneración del pueblo judío, ¿no? Con el fin de apoyar de que las poblaciones alemanas, las poblaciones, digamos, cercanas al nacionalsocialismo, pudiesen ver la degeneración de esto y la necesidad de llevar a cabo la solución final y el holocausto, ¿no? Acabar con el pueblo judío. Y bueno, es curioso porque Hirt, cuando termina la guerra, este hombre desaparece misteriosamente, no se sabe nada de él. Sigue el avance de las tropas francesas, de la Francia libre, que comienzan a avanzar buscándole, porque ya han descubierto las instalaciones de la Universidad de Estrasburgo. Y finalmente, creo que pasó un año o un año y medio después del fin de la guerra, cuando descubren que Hirt realmente, antes de terminar la guerra, él se va a un bosque y se pega un tiro en la sien, y encontraron el cadáver, pues creo que un año y medio después. Una historia bastante curiosa la de Hirt, por eso le dedico un capítulo entero. Pero aparte de este curioso personaje, era tremendo. Por ejemplo, lo que hacían con los homosexuales, ¿no? Palizas, además de palizas, salvajes experimentos en los que inyectaban hormonas de animales o les castraban, ¿no? Sí. Bueno, los médicos de la NNRV, porque déjame decirte antes una cosa muy importante. ¿Yo por qué decido escribir este libro? Porque realmente cuando tú hablas de la NNRV, en muchos sectores periodísticos, la gente cree que la NNRV es realmente una organización que se dedicó a buscar la lanza de Longinos, el Arca de la Alianza, en las famosas películas de Indiana Jones. Sí. Y claro, era realmente la información que yo tenía sobre lo que era la NNRV. Incluso la bibliografía que yo he estudiado española, que se ha editado aquí en España, solamente se dedican a eso, a hablar sobre la NNRV. Entonces, al final, lo que tú realmente recibes como información es que la NNRV era una organización que realmente no fue dañina. O sea, fue realmente una organización que no tuvo un papel destacado en lo que fue el Holocausto, la solución final, etcétera, etcétera. Y luego, realmente, eso dura. Claro, la NNRV se funda en julio del año 35, ¿vale? Y realmente esa parte esotérica que todos conocemos solamente dura un año, esos estudios esotéricos, con el tema de la lanza de Longinos o en la búsqueda del Santo Grial. Eso dura realmente muy pocos meses, porque en el año 36 Hitler, durante un discurso en el Congreso del Partido en Nuremberg, él habla de los charlatanes, de los grandes charlatanes que manipulan la conciencia de los alemanes con estupideces esotéricas, y entonces en ese momento Wolfgang Sievers y Himmler se dan cuenta de que realmente Hitler está atacando a los científicos de la NNRV, a los esotéricos de la NNRV. Y es cuando se transforma, y en el año 36, digamos que Himmler toma la decisión de convertir la NNRV en algo mucho más científico, que no más serio, bien es cierto, pero sí mucho más peligroso. Efectivamente, la NNRV a partir de entonces, del año 36, son los que, digamos, crean la ideología o crean la normativa para lo que fueron luego las leyes de Nuremberg. Digamos que fueron los que decidieron qué grado de judío tenías tú en base a si tenías un abuelo o un bisabuelo, y eso fue lo que luego posteriormente llevó al Holocausto y a la solución final y a la destrucción del pueblo judío. Pero también fueron los que diseñaron todo el tema de legislación para las razas degeneradas. Ellos definían las razas degeneradas como los homosexuales o las lesbianas. Digamos que eran gente no provechosa para el Reich. Digamos que eran gente que, claro, que no iban a tener hijos para el Reich, que eran los futuros soldados del Partido Nacionalsocialista, ¿no? Entonces,
fueron los que decidieron la creación del proyecto Lebensborn, del programa Lebensborn, que yo creo que en tu programa se ha hablado mucho del programa Lebensborn, que fue realmente la creación de granjas, porque hay que llamarlo así, donde mujeres alemanas arias eran, digamos, inseminadas por altos miembros de las SS con el único fin de dejarlas embarazadas para que cedieran esos hijos al Reich, ¿vale? Y todo ese programa fue creado por la Ahnenerbe. La Ahnenerbe creó, por ejemplo, toda la política de robo de obras de arte, expolio de archivos y museos en los países ocupados. Todo eso lo llevó a cabo la Ahnenerbe. La Ahnenerbe creó una institución muy peligrosa, yo creo que la más criminal de todas, que se llamó Instituto de Investigación Científica Militar, que agrupó a todos esos grandes científicos, si se puede decir, que eran académicos, que eran miembros de grandes universidades de biología, eran médicos, eran genetistas, que degeneraron sus conocimientos en los campos de exterminio para llevar a cabo experimentos. Tú me preguntabas a lo mejor casos brutales. Por ejemplo, está el doctor Dean Schuller, por ejemplo, que en Buchenwald inyectó a prisioneros la fiebre amarilla, viruela, tifus o cólera, para ver en cuánto tiempo morían. O el doctor Klaus Schingel, por ejemplo, que era un especialista en medicina tropical, que mató, se dice en el tribunal de Nuremberg, a cerca de 500 prisioneros inyectándole el virus de la malaria. Y así un larguísimo etcétera, incluido pues el más conocido de todos, que es Joseph Mengele. Te has adelantado un poquito con datos que has dado ya de la Ahnenerbe, pero también he leído aquí en alguna parte de tu libro, unir a dos hermanos gemelos por la espalda y para crear un nuevo ser tremendo, ¿no? Sí. Eso fue uno de los experimentos que hizo el doctor Fritz Klein en Bergen-Belsen. Este hombre también estaba obsesionado con el tema de los gemelos y entonces, con el apoyo también de las investigaciones que estaba llevando a cabo Mengele en Birkenau, como jefe del servicio médico de Birkenau, no de Auschwitz, como siempre se dice, él era el jefe médico de Birkenau, empezó a hacer pruebas con experimentos con gemelos, con niños gemelos, niños y niñas gemelos. Y uno de los experimentos que él expuso, además con fotografías y todo, tengo que decir que el expediente de ese experimento está en el Bundesarchiv actualmente y se puede investigar y se puede leer, ¿no? Él decide unir por la columna vertebral a gemelos y les inyecta diferentes sustancias les inocula diferentes enfermedades al mismo tiempo para saber cuál de los dos niños moría o niñas morían antes. Y eso fue uno de los grandes experimentos que llevó a cabo este hombre. Tremendo. Te saludan desde Puerto Rico, desde Argentina, desde Uruguay. Dice, buenas noches, mis saludos y un especial a Ángel Álvarez de Ibiza, que es su padre, que fue quien le recomendó el programa desde Samir, desde Nador, en Marruecos también, y la Guardia Civil en La Coruña, que están pendientes del programa siempre y cuando no tengan avisos, al igual que muchos cuerpos de seguridad del Estado. Estás en el espacio en blanco, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dando datos de este extraño grupo que pensábamos, como ya ha adelantado Eric, que solamente se dedicaba a buscar objetos de poder, pero hay algo más. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Piedad y perdón. Para mí Becker es el primer poeta moderno, nada más y nada menos. La literatura sirve para curar las heridas de la vida. La poesía no tiene gran público, pero tiene lectores. El tráfico de especies salvajes es el origen de esta pandemia. Radio Nacional con la cultura. Los virus son extraordinarias máquinas de mutar. Y recuerda, por 3 razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Radio Nacional de España. En todo este proceso destacó una organización denominada Ahnenerbe. Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana.
Se trataba de una entidad constituida formalmente en 1935 por dirigentes e ideólogos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Su principal finalidad era realizar y divulgar investigaciones con fines educativos en apoyo de la ideología nazi y, en particular, de sus teorías relacionadas con la raza aria, en paralelo con sus investigaciones de la raza germana. Pero hay más datos. El 1 de julio de 1935, Heinrich Himmler, jefe de las SS, fundó oficialmente la ANNERV en Berlín. Himmler apoyó la investigación y se comprometió en favor de unos trabajos que consideraba necesarios. Buscó hombres de ciencias para poner en marcha unas investigaciones de gran interés para su política. Detrás de la escena, Himmler no estaba solo. Contaba con el respaldo de un hombre llamado Wolfram Sievers. Sievers era un director científico, ingenioso y ocurrente, pero también era un oportunista y alguien obsesionado con el orden. Este hombre sin escrúpulos dirigió la ANNERV hasta el final de la guerra. Es el causante de la radicalización de las investigaciones médicas a principios de los 40. Son las primeras informaciones de este extraño grupo. Nuestro invitado nos aporta algunos más. Aunque ya has adelantado, Eric, parte de los datos, ¿por qué se lanza la ANNERV? ¿Por qué se crea? Creada el 1 de julio del 35 por Himmler, como decíamos aquí, pero ¿qué otro? ¿Qué se buscaba? En un principio, como tú decías, no era solamente la búsqueda de reliquias, sino que luego se amplió más, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la ANNERV se crea realmente desde un punto de vista esotérico. Realmente, porque lo crea Himmler. Himmler durante su juventud había sido un gran, digamos, más que lector, había sido un gran consumista de libros esotéricos, de libros que hablaban del Valhalla, de libros que hablaban de la raza superior, de la raza germana y de los pueblos germanos que habían, digamos, habían ocupado todo el continente europeo. Entonces, en base a esa teoría, digamos que también tenía un punto de vista esotérico cuando Himmler crea en los años 20, a finales de los años 20, crea las SS. Digamos que lo crea como una especie de Camelot, ¿no? de guerreros de la tabla redonda, y con esa ideología es como él crea, porque además Himmler, cuando él comienza en el Partido Nacional Socialista, se afilia al Partido Nacional Socialista y se une a Hitler como jefe de la escolta de Hitler. Himmler, digamos, era un hombre que iba a muchísimas reuniones de temas de grupos esotéricos que había entonces, también de grupos nacionalistas que tenían una gran relación con esos grupos esotéricos. Entonces, cuando él se convierte en el segundo hombre más poderoso del Reich, porque no era Goebbels, no era Göring, era realmente Himmler, Heinrich Himmler, él decide crear esa especie de Camelot, pero personal. Incluso hay una conversación entre Hitler y Goebbels, porque Goebbels le dice a Hitler que no deje la ciencia en manos de Himmler, de manos de las SS, porque tiene que ser utilizado como un tema de propaganda, la ciencia realmente en Alemania, y lo que pasa que Hitler no le da tanta importancia a la ciencia en ese momento y decide dejarlo en manos de Himmler, porque además el propio Hitler lo decía muy bien en la biografía, en una de las grandes biografías que se han escrito sobre Himmler, que Hitler decía siempre esas locuras de Himmler, que tiene Himmler, ¿no? Y bueno, por eso se convierte durante el primer año en una sociedad esotérica con el famoso castillo de Wewelsburg, donde Himmler crea el Sol Negro, la Orden del Sol Negro, crea, digamos, una especie de Camelot para los altos mandos de las SS, y digamos que era un tema privado de él. Lo que pasa que posteriormente, cuando lo que yo te contaba antes, que a partir del año 36, después del famoso discurso de Hitler en Nuremberg, es cuando Himmler decide reconvertir el objetivo prioritario de la ANNERV. Pregunta un oyente si es cierto que algunos de esos científicos de Hitler se asentaron después en Málaga
y participaron en el boom hotelero de la Costa del Sol. Luego vamos a hablar de la relación de la ANNERV y España, pero ¿algunos de ellos llegaron hasta España, a la Costa del Sol, y montaron toda esta historia? No, ninguno llegó a España. España realmente, además creo que lo hemos hablado tú y yo en algún otro programa tuyo, a España realmente llegaron miembros del Partido Nacional Socialista, de la Gestapo, pero mandos intermedios, no gente importante. Gente importante, aquí estuvo Otto Skorzeny, que sí que realmente fue un hombre importante del Partido Nacional Socialista, pero digamos que no fueron tan importantes. Se quedó mucha parte del cuerpo diplomático del Tercer Reich alemán en España. Después de la guerra se quedaron muchos en España, muchos se fueron a Alicante, otros se fueron a Málaga, pero digamos que eran mandos no muy importantes del partido. Vale, 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Damos un pasito más para cerrar un poco el círculo de esta historia que estamos simplemente esbozando con la ayuda de nuestro invitado Eric Fratini. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta extraña sociedad de monjes guerreros comenzó a desarrollar sus inquietantes fines. Otoño de 1944. Francia era liberada. Las tropas aliadas llegaron a Alsacia y encontraron los primeros hallazgos macabros en un campo de concentración de los Vosgos. Un horno crematorio, una cámara de gas, una sala de autopsias y en Estrasburgo, en unas cámaras de conservación de anatomía, restos de cuerpos humanos. Todas esas atrocidades llevan la firma de Heinrich Himmler. Restos de los experimentos médicos practicados por orden suya sobre cobayas humanos. Los culpables fueron los científicos de una de las organizaciones más activas y más misteriosas del Tercer Reich, la ANNERV. Pusieron la ciencia al servicio de un programa criminal, un programa de sometimiento y exterminio. La complicidad de la ANNERV en la preparación ideológica de la guerra es innegable. Gracias a la ANNERV, los científicos tuvieron la posibilidad de experimentar con cobayas humanos. Bajo las órdenes de Himmler, los científicos de la ANNERV realizaron excavaciones y expediciones por todo el mundo, incluso en el Tíbet. Pero también investigaron y probaron medicamentos mediante experimentos atroces. Todos estos científicos eran nazis convencidos, con el objetivo de demostrar la supremacía aria, una supuesta raza de hombres altos y fuertes, la única aceptable a los ojos de Adolf Hitler. ¿Qué buscaban? ¿Con qué métodos? ¿Qué encontraron? ¿Por qué fueron al Tíbet? ¿Qué pensaba Adolf Hitler de todo esto? Los médicos de la bata negra. Conozcamos algo más de ellos y de la ANNERV. A los médicos de las SS los llamamos los médicos de la bata negra. Sí, efectivamente, pero eso aparece en un documento de Nuremberg. Durante el juicio a los doctores, después del famoso tribunal de Nuremberg, del juicio de Nuremberg a los altos jerarcas del Partido Nacional Socialista, donde condenan a muerte a la mayor parte de ellos, luego hubo subsiguientes juicios y uno de ellos, uno de los más importantes, se llamó el juicio a los doctores, que fue un juicio en Nuremberg, celebrado en Nuremberg, en el mismo lugar de donde se juzga anteriormente a los altos líderes del Partido Nacional Socialista, y donde en ese juicio está incluido también como acusado Wolfram Sievers, el secretario general de la ANNERV. Vale, y es cierto que viajaron hasta el Tíbet. Y una pregunta más, primero, sí, basándonos en las cuestiones esotéricas, ¿se encontraron, aparte de la lanza de Longinos, algún otro objeto de poder que les diera o que creyeran que les daba poder a toda la nación? No, ninguno. No hay, o por lo menos no hay documentación. Incluso la documentación que hay la mayor documentación que hay actualmente en el Bundesarchiv es sobre la expedición del año 36 de Ernest Schaffer, que era un hombre, yo también le dedico un capítulo porque era un hombre muy interesante realmente. Era un tipo
yo lo comparo con la figura de Speer, de Albert Speer, ¿no? Esa figura que era un genio de la arquitectura. Schaffer era un genio, era un explorador al que todo miembro de las juventudes hitlerianas quería parecerse porque aparecía en las portadas de las grandes revistas alemanas de la época, ¿no? Como uno de los grandes expedicionarios. Era un poco como el Indiana Jones de las películas. Sí, efectivamente, era una especie de Indiana Jones, además aparecía cazando osos, es muy famosa la fotografía, que además yo publico en el libro, la famosa fotografía de él con unos prismáticos y con un rifle de precisión tomado en una montaña en el Tíbet. Que esa fue una de las grandes portadas que aparecieron sobre él en Alemania, ¿no? Además, te digo, él era un héroe, y además fue una figura muy utilizada por la propaganda de las SS, porque él era oficial de las SS. Y digamos que yo creo que fue un oportunista. Schaffer fue realmente un oportunista, porque una de las cosas que más miedo te da cuando lees mi libro es que cuando terminas el último capítulo dices, caray, cómo gente... da miedo, ¿no? Realmente, de cómo gente culta, gente que eran académicos, gente que era decanos de grandes universidades, eran catedráticos, eran profesores de universidades y de instituciones importantísimas de estudios políticos, cómo, digamos, degeneraron sus conocimientos para apoyar la propaganda del Partido Nacional Socialista, de la raza aria. Y entonces eso es lo que realmente da miedo, de cómo la gente culta degeneró, digamos, con el único fin de explicar a la población alemana, que era lo que realmente pedía Hitler, que la población alemana estuviera convencida de la necesidad de acabar con esas razas de subhumanos, sin que, digamos, la población alemana protestara por esa eliminación. Es una pregunta que te quería hacer, pero ya la has contestado. ¿La NENERVE tuvo que ver con la solución final? Sí, tuvieron mucho que ver con la solución final, claro. Tú piensas que la NENERVE, los científicos de la NENERVE fueron los que establecieron las directrices, digamos, de raza para crear las leyes de Nuremberg, que las leyes de Nuremberg se establecieron las leyes de Nuremberg y las leyes de ciudadanía, en los cuales ya en las leyes de Nuremberg se comienza a decir que los judíos tienen que ser liquidados de la sociedad alemana. Digamos que se decía tímidamente, porque te estoy hablando, esto es del año 35. Claro, las leyes de Nuremberg son del año 35 y todavía eran tímidas, digamos, la situación de la eliminación de los judíos de la sociedad alemana. Y digamos que, claro, la NENERVE tuvo mucho que ver en ello. Mucho antes, la gente no lo sabía, por ejemplo, que la NENERVE son los que establecen las directrices para llevar a cabo la famosa Acción T4, que fue la liquidación de los ciudadanos alemanes, hombres, mujeres y niños que estaban en hospitales psiquiátricos, o niños que habían nacido con malformaciones, que fueron liquidados por el régimen nazi en una operación ultra secreta. Y hay un documento del Bundesarchiv sobre esa operación que se mató a cerca de 275.000 ciudadanos alemanes. Wow. Sí. Casi terminando, porque no te quiero cansar mucho. Al final del libro haces un listado de instituciones de la NENERVE y es increíble porque, como yo tenía también la idea de que solamente la NENERVE era un grupo que buscaba reliquias, pero había instituciones como lingüística y estudios culturales ario-indoeuropeos, estudios culturales germánicos y ciencias del paisaje, jurisprudencia histórica indogermánica, investigación étnica alemana, runas, alfabetos y símbolos, marcas de casas y parentesco. Hay uno muy curioso, departamento de historia de la fe indoeuropea, departamento de investigación, hay una que tiene que ver con las hadas y los gnomos. Es decir, había para todo, ¿verdad? Y estuvieron en España, hoy una relación de la NENERVE con España también, ¿verdad? Sí, brutal. Dedicas un capítulo muy largo a ello. Si nos puedes dar algunos datos, porque creo que estaba un personaje, Martín de Santaolalla, que regaló a Himmler un broche cuando estuvo aquí. Sí, un broche visigodo, sí. Julio Martín de Santaolalla, realmente la relación más estrecha que tiene España con la NENERVE alemana, con Wolfram Sievers, es a través de Julio Martín de Santaolalla. Este es un hombre muy curioso, porque él era
él había sido nombrado por Franco comisario general de excavaciones arqueológicas, ¿no? Y él comienza a tener una relación muy estrecha con Alemania, aparte de que él era un germanófilo. Él había estudiado en la Universidad de Bonn, era un hombre que hablaba perfectamente el alemán. ¿Y qué pasa? Que como habla perfectamente el alemán, cuando Himmler visita en el año 40, visita España, es la famosa visita a España que hace, ponen a Julio Martínez Santolaya como Cicerón de Himmler, ¿vale? Es Julio Martínez Santolaya quien acompaña a Himmler a visitar el Alcázar de Toledo para explicarle cómo había sido la resistencia del Alcázar. Es el que le acompaña y le sirve de Cicerón en la visita, una visita muy muy larga que hace Himmler al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y es Julio Martínez Santolaya. Cuando Himmler regresa a Berlín, habla muy bien a Wolfram Sievers de Julio Martínez Santolaya, y ya a partir de entonces Julio Martínez Santolaya y Sievers tienen ya una relación absolutamente personal, incluso se llegan a hacer amigos. Esa relación es muy curioso porque Wolfram Sievers, cuando Julio Martínez Santolaya estaba protegido por un tipo muy conocido de esa época que es José Luis Arrese, que en ese momento era secretario general de Falange Española y ministro de Franco, ¿vale? Arrese era un hombre muy cercano a Hitler, era amigo de Hitler. Cada vez que Arrese iba a Berlín veía a Hitler. Yo publico una fotografía de ellos dos juntos en Berlín, en el libro. Vale, Arrese, fíjate qué curioso lo que yo descubro. Arrese, cuando vuelve a España, intenta convencer a Franco, de establecer una ANENERVE, de crear y fundar una ANENERVE en España, ¿vale? Que reuniese a todo, digamos, el aparato científico, al grupo científico de científicos españoles, y además se iba a llamar igual, se iba a llamar la ANENERVE España, ¿vale? Entonces, por el otro lado, estaba José Ibáñez Martín, que era el ministro de Educación de Franco, un hombre con muchísimo poder y que lideraba el grupo del Opus Dei, ¿no? Entonces, José Ibáñez Martín le dice a Franco que no es conveniente dejar en manos de Falange toda la ciencia de España, porque Arrese realmente quería utilizar la ciencia como tema propagandístico, un poco como funcionaba realmente en Alemania, la ANENERVE, ¿no? Y entonces Franco recibe muchas presiones por parte de Falange y finalmente Franco toma partido por Ibáñez Martín y le dice a José Ibáñez Martín, le dice... decide tú la creación de una ANENERVE en España, con la misma estructura de una ANENERVE en España. ¿Y qué funda José Ibáñez Martín? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Algo que sigue funcionando todavía. Menos mal que nos liberamos de la ANENERVE. Déjame que diga algo que cuenta Diego Moldes, que es quien te hace el prólogo de Julio Martínez Santolaya, el amigo de Himmler. Dice, trató de ver a España, en concreto algunas comarcas, Canarias, Galicia o el Bierzo, como una tierra libre de la contaminación semítica, compuesta de regiones étnicas unidas a la pureza aria que conectaba lo germánico con lo nórdico, lo indio y los restos de la Atlántida. Casi nada. Sí. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, casi terminando, Eric? Pues mira, una conclusión de vigilancia, ¿vale? Hay que vigilar, y porque realmente la gente inculta, la gente iletrada, son los que tiran los cócteles Molotov, son los que tiran los ladrillos contra los escaparates, pero estos están dirigidos por gente que tiene mucha cultura, pero que nunca arrojaría un cóctel Molotov. Es como sucedió en la Alemania de los años 30. Hay que estar muy vigilantes. Y porque, déjame decirte que cuando yo estaba escribiendo el libro, veía demasiados paralelismos con la Europa actual, con la Europa del siglo XXI. Por eso estamos tocando el tema, sí señor. Sí, y yo creo que lo que me ha enseñado a mí como autor del libro y como descubridor de muchas de las cosas que he ido descubriendo a través de la lectura de documentos es que tengamos cuidado, que todos los países, ya me da igual que sea Perú, Chile, Alemania, Italia, España, estemos muy vigilantes de las situaciones políticas que estamos viviendo, porque es responsabilidad de todos
que esto de la ANNERV, lo que yo cuento en este libro, no vuelva a suceder. Ojalá. Déjame que diga una frase que recoges en el libro de Adolf Hitler. La primitiva simpleza de sus mentes le convierte en presa fácil de una gran mentira, ya que ellos mismos suelen decir pequeñas mentiras, pero se avergonzarían de decir una grande. Casi nada. Parecía que no iba a volver a ocurrir lo de los holocaustos, de las SS y todo eso, y luego llegaron los Balcanes, los Hutus y los Tutsis, y parece que no hemos aprendido. Déjame que ponga un poquito de música y un último consejo tuyo. Tener los ojos abiertos, tener cuidado, porque muchas de esos paralelismos o de esas hay similitudes entre lo que ocurrió entonces en Alemania y lo que está ocurriendo ahora. Yo no quería preguntarte o decirte que habías pasado el COVID, afortunadamente lo has pasado, pero querías dar un consejo, ¿no?, antes de despedirte. Pues sí, además déjame aprovechar tu programa porque sé que tienes un gran abanico de oyentes, pero uno de los grandes sectores sociales que te escuchan son la gente joven. Déjame dirigirme a ellos. Un minutito tienes, o sea que todo nada. Tuyo. He pasado el COVID 16 días, ha sido durísimo. La Policía Municipal de Madrid, para que te hagas una idea, desde el mes de octubre, que es cuando se inicia el estado de alarma por el COVID en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ha reventado más de 5.200 fiestas ilegales de gente joven. Y déjame decirte otro dato. Ayer yo pasé la ITV, ¿no? La revisión en neumología en un hospital, ¿no?, después de haber pasado el COVID 16 días. Enfrente mío había un chico de unos 20 y tantos años con una mochila, tenía un aspecto realmente de deportista, ¿no? Y cuando me toca mi turno, el médico, el neumólogo del hospital me dice: ¿has visto el chico que estaba antes que tú? Y le digo: sí, el chico este, pero parecía muy deportista, ¿no? Dice: bueno, ese chico tiene 27 años y ha pasado el COVID y tiene los pulmones destrozados. En la mochila lleva una botella de oxígeno de la que ya no se puede separar. Wow. Tenemos que estar atentos a esta historia. Gracias por darnos datos de los científicos de Hitler, la historia de la ANNERV, por este consejo. Hay que estar precavido, cuidarnos, y forma de contacto contigo por si te quieren conectar y decir más cosas. Pues a través de Twitter, Eric Fratini, @Eric Fratini, y a través de email, pues una dirección muy sencilla es ericfratini@gmail.com, y me pueden preguntar todo lo que quieran. Gracias, Eric. Me alegro mucho que te hayas curado ya de esa historia, que estés ya vacunadito y que sigamos adelante. Genial, Miguel. Oye, un beso muy, muy grande. Además, ahora te lo puedo dar, que he dado negativo en COVID. Yo lo recibo. Yo también me he hecho la prueba y estoy negativo. Así que yo también lo recibo. Fuerte abrazo. Un abrazo muy grande para todo el equipo. Gracias, hasta prontito. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias de la mano de nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión. Después regresamos, tenemos más historias para contaros en este día de la radio celebrado con un poco de retraso. Líneas abiertas de teléfono 900-137-137 y redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco de hoy. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.